Buenos días, mi nombre es Nora Sinopoli y conmigo van a ver algunos conceptos que tienen que ver con comunicación en discapacidad múltiple y la utilización de sistemas alternativos aumentativos de comunicación y el uso también de los calendarios. Vamos a hacer dos clases. Esta primera vamos a hablar sobre los conceptos de lo que es la comunicación humana, cómo debemos interpretar que funciona el cerebro y el sistema nervioso central y cognitivo y emocional de nuestros alumnos con discapacidad múltiple para poder valorar los niveles de comunicación en los cuales se encuentran y hacer un abordaje con las herramientas correctas y adaptadas de manera individual a cada uno de ellos. Para esto vamos a comenzar compartiendo pantalla y vamos a ver un pequeño PowerPoint. Bueno, aquí ya estamos compartiendo pantalla y vamos a ver los primeros conceptos que tienen que ver con el pasaje de ese silencio del alumno que es no verbal a una conversación entre dos seres humanos. Entonces yo siempre lo primero que busco es qué cosas nos igualan, ¿no? A este alumno tan complejo y a nosotros. Bueno, nos iguala que somos todos seres humanos y que el concepto antropológico eh, del hombre aparece como una condición sine qua non, la referencia de la cultura. ¿eh? La cultura es un factor determinante en la especie humana y es indispensable para la condición de seres humanos. Y dentro de esa cultura, que es considerada todo aquello hecho por el hombre o intervenido por el hombre, aparecen no solo las materialidades de los efectos del hombre, sino también todas las creencias, las ideas y los sistemas de comunicación en particular. Es el aspecto más importante de la evolución humana, es el desarrollo de la comunicación entre los seres humanos. Esta comunicación humana no es un capricho de la evolución, sino que es un proceso de representación mental y de construcción de la realidad. Y eso se debe a todos los efectos que el entorno y las experiencias y la historia personal de cada uno impacta sobre nuestro sistema cognitivo y emocional a nivel de nuestro sistema nervioso central. Ya seamos emisores o receptores en un sistema de comunicación básico. Entonces, la comunicación humana no es solo ese proceso lineal de transmitir una información de manera pragmática, sino que es un proceso social de construcción y de deconstrucción de la realidad. Hay una teoría que se utiliza, que es la teoría de los tres cerebros, se utiliza para poder estudiar la complejidad del funcionamiento del sistema nervioso central, particularmente el cerebro y el encéfalo. Entonces, en la evolución humana vemos cómo las estructuras y los órganos del sistema nervioso fueron desarrollándose a partir de la mejor alimentación, el ingreso de la proteína, la bipedestación, la utilización de mano y de herramientas, generó estos desarrollos desde lo que son los troncos del encéfalo, que son el cerebro reptiliano, que es un cerebro cuyas actividades son instintivas y obedecen a la supervivencia, hacia uno un poco más complejo, que es el cerebro límbico, encargado de los procesos emocionales. De allí en adelante, el gran desarrollo de la evolución humana es la aparición del neocórtex o las capas terciarias del cerebro, donde se desarrolla ahora sí
un cerebro de tipo racional. Uno actúa, el otro siente y el último piensa. Como lo dice esta clasificación para poder estudiar la evolución del cerebro humano, pensar es sinónimo de desarrollar procesos cognitivos superiores, mientras que sentir y actuar están dentro de los procesos cognitivos básicos. Veamos, pues, y recordemos también que tanto nuestro cerebro como el de nuestros alumnos con discapacidad múltiple son cerebros que funcionan como una red de redes, no son pedacitos, ¿eh? Y se encienden conforme a los estímulos que reciban, sean sensoriales o motores. Entonces, en estas imágenes positrónicas podemos ver que zonas del cerebro se encienden eléctricamente hablando cuando una persona se encuentra escuchando palabras, cuando se encuentra leyendo palabras, cuando habla con palabras o cuando piensa con palabras. El cerebro humano activa determinadas zonas, pero siempre hay múltiples redes asociativas que trabajan en forma colaborativa en el cerebro. Entonces, podemos pensar que de ese cerebro reptil y de ese cerebro emocional límbico aparecen las funciones del desarrollo cognitivo básico, en donde el interés, la atención y la memoria son los basamentos o los pilares que deben de construirse para poder desarrollar y aprovechar al máximo la capacidad del neocórtex, que es ese cerebro de desarrollo del razonamiento. Allí en ese neocórtex es donde se va a dar el desarrollo de la comunicación y de la complejidad del lenguaje. Estos son procesos superiores, son procesos de ejecución, de planificación, de pensamiento y de desarrollo del lenguaje. Y es allí donde nosotros tenemos que impactar a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque somos los docentes y los terapeutas los mediadores, los que acercamos la información del entorno, hacemos la adecuación y calculamos el apoyo necesario para poder brindarle conocimiento a estas personas con discapacidad múltiple. No importa la edad que tengan, siempre pueden conocer el mundo, interactuar y formar parte de ellos. Simplemente porque nos iguala el ser seres humanos. Entonces, este es un cerebro funcionante con todas sus tractos cerebrales funcionando. Ahí podemos ver todos los tractos de los grandes tractos cerebrales que reciben información permanente, visual, auditiva, olfatoria, sensorial, táctil, kinestésica, propioceptiva, vestibular, y dentro de las táctiles las de movimiento, las de presión, las de temperatura, las de peso, las de textura. Entonces, este cerebro es multifuncionante. Entonces, nosotros debemos de pensar que cuando estos centros no se encienden por falta de experiencias sensoriales y motoras, que es lo que le acontece a nuestra población en estudio, estaríamos en una situación en donde el cerebro funciona con lo poco que tiene de la mejor manera que puede. Entonces, en vez de ser un cerebro encendido, es un cerebro que hace lo que puede con lo que tiene. Siempre sabemos que los daños cerebrales acontecen de afuera hacia adentro, por eso el cerebro reptil y el cerebro límbico son los que se encuentran funcionantes de forma prácticamente permanente. Y es el acceso al neocórtex el que se ve dificultado cuando existe discapacidad múltiple, salvo honradas excepciones como tumores específicos que se hayan desarrollado en la zona talámica o en la zona vulvar o en el tronco del encéfalo. Pero si no, esos son
la parte del cerebro que nosotros tenemos. Y es una parte del cerebro importantísima, porque es aquella que nos va a dar el andamiaje del interés, la atención y la memoria, que son los procesos básicos cognitivos que precisamos para poder comunicarnos. Ahora bien, ¿qué es la comunicación? La comunicación es intercambiar un mensaje entre dos o más personas. Para ello hay un camino, una razón y un algo que compartir o comunicar. Ahora, cuando existen problemas o alteraciones sensoriales o motoras, la comunicación es algo diferente a la que nosotros conocemos. No siempre hay una persona escuchando y otra persona hablando, porque los procesos cognitivos superiores se encuentran alterados, difusos o caóticos. Entonces, por más que el paciente escuche bien o vea bien, tal vez el procesamiento central de discriminación del habla y de la audición o de la visión no están funcionando correctamente. Entonces, no consideremos afecciones sensoriales a los niños que tengan solo afecciones en los receptores visuales y auditivos. Muchos de los niños con discapacidad múltiple justamente presentan alteraciones del proceso cortical de las áreas sensoriales de la visión y de la audición en forma conjunta con su alteración motora. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, ese es el camino para mandar y recibir mensajes. Generalmente lo hacemos con un lenguaje hablado. Por eso nos parece tan natural hablar y por eso nos impacta tanto cuando nos llega un alumno que no habla, y nos preocupa tanto qué hacemos con él, porque él no comparte este código y este canal, este camino para poder recibir y emitir mensajes. Bueno, también existen otras formas, otros caminos para poder comunicarse, como son los gestos. Entonces, pensemos que nuestros alumnos, muchos de ellos, tendrán diferentes maneras de poder comunicarse con nosotros para poder enviar mensajes y también para recibir mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje oral. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la cual nos comunicamos. Ya sabemos el camino, que va a ser un camino que no va a ser de palabra hablada. Entonces, tenemos que pensar que razones para comunicarnos hay múltiples. Las razones más importantes de enviar o de expresar un mensaje es una razón de poder pedir más de algo, tomar una decisión y elegir, expresar el gusto o el disgusto ante una actividad o ante un material y expresar los propios sentimientos. Esto un niño que no es verbal, como acontece en discapacidad múltiple en gran parte de ellos, podemos apreciar perfectamente que ellos nos pueden decir que algo no le gusta, si pueden, aunque sea, mover la cabeza para decir que no, o parpadear 2 veces para no y una vez para sí. O también podemos comprender que ellos quieren comer o que tienen sed por el solo hecho de acercarse la mano a la boca o de fruncir los labios, porque siempre que desean tomar hacen ese gesto, que es un gesto natural de él. Esto quiere decir que tienen capacidad de expresión sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal. Pero también quiere decir que debemos nosotros de influenciar en sus procesos de comprensión del lenguaje, porque de la misma manera que ellos son entendidos por nosotros a través de sus gestos, ellos deben de comprender nuestra gestualidad y la forma en que le damos la información de la comunicación cuando los llamamos, cuando le pedimos que realice una actividad o cuando le pedimos que se suspenda o se termine una actividad. Entonces, tenemos para eso que lograr un interés y una motivación
Porque si hay algo que comunicar, es algo que es referente a los objetos, el ambiente, las acciones, las actividades, los sentimientos, los eventos que se acontecen. Eso generalmente es sobre lo que todos hablamos. Esto hace que estos también sean temas de conversación en nuestros alumnos. Aunque todas las rutinas de la vida diaria de ellos, tales como comer, bañarse, vestir, jugar, ir al recreo, ir a la escuela, tienen que ser motivos de conversación, tienen que ser una oportunidad y una experiencia para poder comunicarse sobre esas actividades que ellos hacen, porque esas actividades que para nosotros se dan de manera natural, en ellos se dan por aprendizaje. Entonces, es indispensable pensar en un sistema alternativo de comunicación en las personas con discapacidad múltiple, sean niños, jóvenes o adultos, porque la comunicación nos atraviesa transversalmente en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Y es cómplice y creadora del desarrollo de muchísimas áreas del ser humano, la comunicación. Áreas como las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, las habilidades del propio cuidado, ¿no? Que tanto nos preocupa este grado de dependencia o de independencia o de autonomía que deseamos que tengan nuestros alumnos a lo largo de su ciclo vital dentro del trayecto educativo. Para eso tenemos que fortalecer las dos vertientes de la comunicación, ya sea expresiva, que es enviar y producir comunicaciones, como la receptiva, que es comprender el mundo y entender las consignas que nos da el entorno. Ambas vías deben ser contempladas en el sistema de comunicación que nosotros propongamos para este alumno, porque lo que nosotros proponemos con un sistema alternativo y aumentativo es que el alumno interactúe la mayor cantidad de veces en ambas áreas de la comunicación, sea tanto para recibir información o tanto para enviar una comunicación. Entonces, lo receptivo tiene que ver con la comprensión y es muy importante encontrar las diferentes maneras que este niño comprende y recibe el mensaje. Hay niños que tienen estilos de aprendizaje visuales, hay otros auditivos, hay otros que son visoauditivos, hay otros que son táctiles prioritariamente o de movimiento. Esas formas de recibir tienen que ver con el interés que nosotros les generamos y con qué sistemas ponen ellos en movimiento dentro de su sistema nervioso central para encontrar información de eso que le estamos ofertando. Y para expresar, hay múltiples formas de expresar. Siempre hay que pensar que la expresión es la que cuenta sobre los deseos, los sentimientos, los gustos y los disgustos que una persona puede tener. Lo que les decía antes, nosotros aprendemos a observar en lo cotidiano y a observar detenidamente pequeños gestos de nuestros alumnos con discapacidad múltiple, desde arrugar los labios, guiñar un ojo, levantar la ceja, fruncir el ceño, retirar la cabeza hacia atrás, y como esto, cantidades de pequeños movimientos y gestualidades que son propias de ese alumno en esas circunstancias y que si las vamos significando, van teniendo un concepto. Y al tener un concepto vamos a formar huellas. Si tenemos huellas, podemos avanzar hacia construcciones cognitivas un poco más complejas. Para esto tenemos que sacarnos de encima los mitos que siempre van de la mano cuando hablamos de discapacidad múltiple y de educación, particularmente, ¿no? Trayectorias educativas. El lenguaje verbal es el único que permite el aprendizaje, el niño no verbal no aprende, el niño que no habla es discapacitado intelectual, el niño que no se comunica es autista, no tiene sentido que vayan a la escuela y los docentes no saben nada sobre este tema. Bueno, estos son los mitos con los cuales nosotros
convivimos cotidianamente y lejos de ser mitos se han transformado en grandes verdades en la resolución de estos desafíos, no en la frustración de no poder contestarlos. Entonces, el primer ejercicio que les propongo es que por un instante se imaginen que se suben a un avión y bajan en China, solitas, ustedes y su maleta. El avión abre la puerta, bajan por la escalera y se encuentran en el medio de un aeropuerto gigante lleno de signos y símbolos en idiomas que ustedes no comprenden. O sea, no manejan el lenguaje verbal ni el lenguaje lectoescrito de ese espacio geográfico. La primer terrible sensación que uno tiene es que está solo contra el mundo en ese lugar. ¿Qué hago? Después se siente que no tiene apoyo. ¿Cómo puedo resolver esto? Porque no tengo apoyo. Me siento incomprendido. Yo hablo español y puedo llamar a alguien y hablarle, y si esa persona no lo hace, yo me siento incomprendido. No tengo herramientas, no sé cómo se leen esos signos, no sé qué quieren decir esos colores o esas imágenes. Y por lo tanto, lo que nace intrínsecamente es una sensación de dependencia de otros que sí puedan comprender esos signos y sí comprendan mi sistema de comunicación o mi lenguaje español. Esto que nos acontece a todos y que tenemos la dicha de tener herramientas para poder solucionar a nivel comunicativo, es lo que viven diariamente nuestros alumnos con discapacidad múltiple. Esa solitud, esa falta de apoyo, esa incomprensión, esa carencia de herramientas y esa dependencia de un otro. Pero no la viven solo ellos, también la vivimos nosotros como docentes o como terapeutas cuando no sabemos el famoso ¿qué hago con este chico? Me siento solo, no tengo apoyo, estoy incomprendido por mis colegas, no tengo herramientas para poder ayudarlo ni para poder ayudarme a mí misma a planificar y me siento dependiente de aquellos otros que sí saben hacerlo. Bueno, son desafíos. Cada desafío es una oportunidad de aprendizaje, tanto para el docente como para el alumno. Y es muy gratificante tener pequeños desafíos e ir lográndolos. Entonces, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer son sobre la comunicación humana. ¿Por qué? Porque nos cruza transversalmente. Para enseñar necesitamos comunicarnos. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo se comunica mi alumno y eso se llama forma. ¿De qué forma, qué medios utiliza mi alumno para expresarse? Después, ¿para qué él se expresa y nos habla? ¿De qué? Esto quiere hablar de las funciones de la comunicación. Él quiere rechazar, quiere obtener más de algo, quiere interactuar, quiere pedir información. Todo esto yo lo miro con mis ojos a través de sus conductas comunicativas. Luego miro el contexto, dónde se comunica, dónde lo hace de mejor manera, de la manera óptima, conforme a sus capacidades y a sus limitaciones. Entonces, estudio el contexto ambiental y ecológico para que él logre la mayor capacidad y el mayor desarrollo comunicativo en cuanto a experiencias y oportunidades comunicativas. Es muy común escuchar a la madre decir, no, cuando él mueve la cabeza así es porque tiene hambre, cuando pone la manito así y sacude la pata es porque está mojado. Entonces, ¿cómo puede ser que en casa, que es un contexto ambiental específico y ecológico, natural, que es donde él vive, él puede comunicarse y ser comprendido y en la escuela no lo logramos? Bueno, por eso necesitamos saber cuáles son los contextos ambientales y ecológicos en donde él tiene la mayor cantidad de experiencias y oportunidades para comunicarse y es comprendido. Y luego es el contenido, sobre qué nos habla. Le tenemos que dar y recibir y resignificar el acceso a la comprensión del mundo y a la expresión de sus necesidades y deseos, pero hacerlo de manera
única e individual. Cada ser humano tiene su propio vocabulario verbal y tiene su propia cantidad de memoticones y tiene su propia cantidad y formulación de sus procesos lingüísticos. Ellos también. Entonces, sus sistemas de comunicación, sus formas y sus funciones, sus ámbitos contextuales y los contenidos sobre lo que quieren hablar, tienen que ver con su propia historia, sus experiencias, no las nuestras. Por eso el desarrollo de la comunicación en la persona con discapacidad múltiple cumple exactamente la misma norma y evolución que cualquier otra persona, porque son seres humanos, igual que nosotros. Ahora, ¿qué formas son las que vemos en estos niños? Bueno, hay gestos, muecas, sonidos, vocalizaciones, ruidos guturales, golpeteos, movimientos de dedos, manos, brazos, pies, rodillas, hacen indicaciones a nivel manual, indicaciones visuales, parpadean, levantan las cejas, fruncen el ceño, aumentan el tono, ya sea facial, corporal, manual. Todas esas son múltiples formas de expresar algo. Ese es el sistema de la comunicación expresiva que ellos tienen. El secreto es que nosotros sepamos leerla para poder contestarle. Para poder contestarle necesitamos saber en qué nivel de desarrollo cognitivo y de desarrollo comunicativo se encuentra. Si está en un primer nivel que obedece al funcionamiento ese del cerebro reptiliano y límbico, estamos con un niño que necesita todavía tener múltiples experiencias y oportunidades en el ámbito de las sensaciones y de las percepciones. Entonces debemos de darle información, objetos o situaciones que sean motivantes e interesantes. Si son suficientemente motivantes e interesantes, el niño va a demostrar una actitud expectante. Y esa actitud expectante nos está diciendo que está logrando atención. Esa atención al comienzo será momentánea, sumamente breve, de segundos, pero si yo insisto y repito de la misma manera esa acción motivante, lograré que la atención sea sostenida. Y cuando la atención es sostenida, yo tengo la capacidad de saber que él se encuentra en una situación de interacción social. Lo que yo tengo le interesa. Y esa atención, cuando es sostenida, se transforma en una atención compartida cuando el niño genera una acción y espera una reacción por parte del otro. Entonces ahí ya hablo de una interacción comunicativa. Aquí aparece la palabra famosa intención de comunicarse. Cuando hay intención de comunicarse, se están formando las primeras huellas cerebrales en las zonas del neocórtex. Y eso comienza a darle expresión a la huella cerebral de lo que son los procesos comunicativos. Cuando hay intención comunicativa, yo puedo continuar el desafío y empezar a ofrecer un intercambio mediado de significados y significantes, sin que tengan que ser imágenes acústicas, como decía Saussure, o imágenes visuales, o imágenes complejas. Yo lo que tengo que negociar es el significado de sus propias producciones. Cuando él hace una producción y hace así, y lo que quiere es comer, yo le digo, querés comer, y esto lo resignifico. Esto será el signo, el símbolo de comer, comer como concepto superior de saciar una necesidad básica. Y en esa negociación de significados, yo puedo lograr significados compartidos y va a haber un signo que lo represente. De esa manera daré pie a la formación de conceptos y ya estoy hablando de procesos que se dan en el neocórtex. Esa formación de conceptos produce el desarrollo de la comunicación aumentando la cantidad y la calidad de vocabulario y de ahí en adelante puedo pensar en el desarrollo de un lenguaje.
Si tengo un niño que todavía ni siquiera puede prestar atención, yo no puedo ponerle letras, palabras, pictogramas complejos y cosas parafernalias que precisan de una mediación de significado y significante y de la posibilidad de tener conceptos. Tengo que trabajar justamente en generar motivaciones de confianza y de seguridad tales como para motivarle y captar su interés. Si capto su interés, tendré atención. Si tengo atención, tengo memoria. Y si tengo memoria, tendré posibilidad que el niño pueda evocar cada vez que aparezca esta situación y tendrá algo en algún lugar donde ir a buscar para hacer esa asociación y sostener esa intención de generar esta reacción en el otro. ¿Mm? Esto tiene que ver con lo que les hablaba recién, que son los niveles de intervención. Entonces, establecer esta actitud positiva y de confianza, generar situaciones de motivación e interés, inviscuirlo, participar de manera activa, para que él entienda que sus acciones tienen efecto en los demás, crear entornos motivantes y favorecer todas las expresiones emocionales corporales que están referidas a su propia experiencia. Esto de tomar todas las producciones del niño como producciones sígnicas, reforzarlas e iniciar círculos virtuosos de comunicación. Aquel que ya tiene intención comunicativa, entonces yo ya propongo conocimientos, me sustento en ese interés y le permito experimentar, explorar y aumentar la capacidad de las memorias. Cuanto más huellas tenga, más capacidad tendrá de poder pasar de lo presimbólico a lo simbólico. Y por supuesto, cuando ya tenga un pensamiento de tipo simbólico, que maneja adecuadamente los turnos, maneja adecuadamente la capacidad de imitación, ahí pienso en desarrollos de lenguaje. Formas que vemos en nuestros alumnos que van a ir evolucionando a la par de su desarrollo en el trayecto educativo, múltiples, desde las claves de tacto, objeto, contexto, claves de movimiento, hasta la generación de gestos naturales, voy pasando de una a otra. Luego, en el segundo nivel, veré que es más frecuente que aparezcan o comiencen a aparecer objetos en miniaturas, asociados, imágenes, dibujos con líneas. Ya estoy en algo simbólico. Y avanzando en ese simbolismo hacia la formación de conceptos más altos, de tipo lógico abstracto, entrará en funcionamiento la forma de comunicar con señas formales, habla, lectoescritura, braille, en el caso de la discapacidad visual. Entonces vemos cómo evoluciona la forma. En cada uno de nuestros alumnos la vemos a esta evolución. Lo importante es que podamos verla. Lo que al comienzo fue un toque en el cuerpo para llamarle la atención, luego aparece como clave de objeto, usando un objeto real. Luego a ese objeto real yo lo coloco en un contexto, aparece siempre en la cocina con sus olores, sus texturas, y, y esa clave de contexto yo la sumo a una clave de movimiento, como es cargar la cuchara en el plato, en ese contexto de aromas y sabores y texturas, con ese objeto que es el plato y la cuchara. Entonces ese movimiento de cargar ya es una clave de movimiento y los gestos propios como tocarse la boca para comer. Miren cómo fue evolucionando de algo muy básico a algo un poco más simbólico. Lo mismo con los objetos, pero aquí ya estamos en una etapa presimbólica a simbólica, de niveles cognitivos. Entonces, del objeto de miniatura a objetos que están asociados a la actividad, que aparecen durante la actividad. Si voy de compra, puede ser la bolsa de compras, puede ser la billetera, puede ser el monedero, no sé, pueden ser cuestiones que tengan que ver el logo del supermercado a donde vaya, tienen que ver con el nivel cognitivo que maneje el alumno, pero hay múltiples objetos que aparecen
que están asociados a las actividades. Y luego las imágenes que son las fotos de los objetos reales que él utiliza. Esas fotos son concretas, ¿eh? Una imagen, una foto, no es un pensamiento simbólico, es un pensamiento concreto, ¿eh? Es simbólico cuando se despega del objeto real definitivamente, ya que una foto es la copia exacta, idéntica del objeto real. Fíjense que el dibujo con líneas de la misma foto es un escalafón un poco más alto en nivel de complejidad. Y lo mismo cuando pasamos de las señas a la lectoescritura o al braille. Ahora cortamos este video y vamos a ir a otra clase en donde vamos a explayarnos en el tema de las SACs y los calendarios.